En esta mañana, como pudo haber visto, alabamos, glorificamos el nombre del Señor, pero también esperamos con ansia ese momento tan especial en el cual la palabra de Dios es expuesta. Porque como nos muestra la carta de Tesalónica, cuando un hombre de Dios predica la palabra de Dios, debemos entender de que más que un hombre hablando, es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Por esa razón, quisiera invitarle a que en esta mañana escuchemos la palabra de Dios como los hermanos de Tesalónica la habían escuchado. No como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Quisiera, antes de entrar de lleno al pasaje que corresponde el día de hoy, dar un pequeño resumen de lo que se ha estado hablando. Yo creo que ya más de un mes, debido a que estamos dando una serie de sermones o predicaciones en una carta. Y esta carta es Primera de Tesalonicenses. Esta carta, como toda carta, tiene un autor y un destinatario. El autor de esta carta no es otro que el apóstol Pablo, y el destinatario es una iglesia local. Podría ser considerada esta iglesia local como incluso esta misma iglesia. Hay una estructura, un lugar donde se reúnen, pero lo que realmente constituye la iglesia no son la estructura, no es este local, sino lo que se reúnen y habitan en este lugar. Y en ese tiempo, Pablo, el apóstol Pablo, llamado por Dios, preocupado para que el evangelio de Dios se expanda a todos los lugares, llega a Tesalónica, una ciudad, la principal ciudad de Macedonia. Y en este lugar predica por ciertos problemas y persecución por causa de la predicación del evangelio, tiene que huir. Y Pablo, dejando la palabra ahí, tuvo que huir por ser perseguido. Y aún así, a pesar de que huyó por causa del evangelio, él siempre se preocupó y estuvo atento con respecto a la estabilidad espiritual de estos hermanos. Y aquí exactamente es cuando surge esta carta. Comenzamos en el capítulo 1, donde pudimos ver que la iglesia a la cual se trata en esta carta es una iglesia extraordinaria. Es una iglesia digna de seguir, que es una iglesia que muestra un gran ejemplo del cual nosotros deberíamos observar, ver, pero también seguir. Porque nos muestra cómo nosotros hemos de vivir en una vida, cómo debemos vivir agradando y glorificando a Dios con nuestras vidas. Y este ejemplo es tan extraordinario que Pablo dice de que vino a ser ejemplos, no solamente a ese pueblo, a Tesalónica, a esta ciudad, sino a toda Macedonia. En el capítulo 2 también vimos cómo Pablo defiende su ministerio. Pablo dice: yo he sido llamado por Dios para predicar el evangelio, y yo, Pablo, me he andado de manera correcta entre ustedes cuando anduve en ustedes. Pablo se defiende no porque los hermanos estuvieran dudando de la profesión o del llamado de Pablo, sino porque algunos lo estaban acusando. En el capítulo 3 también vimos cómo ese Pablo abre su corazón y le dice a los hermanos: hermanos, yo me preocupo por ustedes. Hermanos, yo pienso en ustedes. Hermanos, yo oro por ustedes y yo anhelo estar con ustedes. Eso lo vimos en el capítulo 3. Ese anhelo y ese fervor de Pablo por la iglesia. Y Pablo nos dice al comienzo del capítulo 3 de que no pudiendo soportar más este deseo de habitar y estar con los hermanos, de saber cómo estaban los hermanos, Pablo dice: yo envié a Timoteo para saber cómo estaban ustedes. Y después sabemos por el capítulo 3 de que las noticias fueron bastante buenas. Noticias que consuelan y llenan de gozo el corazón de Pablo. Pero al final de este capítulo vemos algo realmente interesante. Vemos un Pablo que ora a Dios. Y cuando vemos la oración de Pablo, vemos que Pablo ora por algo en específico. ¿Y sabe por qué ora Pablo?
ora para que los hermanos crezcan, para que sigan creciendo. Y exactamente esto es lo que se conecta con el capítulo 4, en el cual nosotros hoy en día vamos a leer un fragmento. Pablo ora por el crecimiento de los hermanos al final del capítulo 3, y en el capítulo 4 comienza hablando de la necesidad de crecer en santificación, haciendo énfasis en la santificación o la pureza sexual. Eso lo expuso nuestro hermano Gilbert el domingo pasado. Pero a pesar de que hoy vamos a comenzar a leer a partir del versículo 9, y Pablo habla de un punto o un tema diferente al del domingo pasado, se conectan. ¿Por qué razón? Porque como dice el título del capítulo 4, nos habla de una vida que agrada a Dios. Tanto en la pureza sexual, si hay una pureza en esa área, tú vas a agradar y glorificar a Dios. Porque Dios, ¿qué dice? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero ahora, como veremos, si tú andas y vives en una vida de amor y eres productivo o vives de manera correcta para con los de afuera, también vas a agradar a Dios. Eso es lo que une a nuestros dos pasajes. Por lo tanto, le invito que si puede me acompañe y leamos el pasaje que corresponde el día de hoy, ya habiendo dado un pequeño resumen acerca de lo que hemos estado hablando. Y leemos capítulo 4, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses, con la visión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oremos al Señor para que sea el Señor edificando nuestra vida y usando a sus instrumentos. Señor Jesús, te alabamos, Padre Santo. Glorificamos tu nombre, Señor. Por eso estamos a ti, Señor, porque nos permites estar en este lugar. Nos permites escuchar tu palabra. Nos permites ser edificados a través de ella. Tú sabes y conoces muy bien, Señor, nuestras intenciones. ¿Por qué venimos a este lugar? ¿Qué estamos buscando? Tú conoces lo que nuestro corazón, lo que nuestra alma necesita de parte de ti. Por tanto, Señor, te pido para que estés usando a tu instrumento, porque nosotros no somos más que un instrumento, no somos nadie. Algunos osan decir que son apóstoles, profetas y se engrandecen y dicen que son algo, pero la realidad es que no somos nada. Somos pecadores necesitados de gracia y de misericordia. Por lo tanto, te pido, Señor, para que sea tu palabra dándonos luz, haciéndonos ver qué necesitamos hacer, cómo debemos vivir para glorificar y exaltar tu nombre. Ministra, Señor, en los que escuchan tu palabra y también en el que predica tu palabra. A ti, Señor, sea toda honra y gloria, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Quisiera comenzar a modo de introducción haciendo una pequeña reflexión. Una reflexión que creo que nos pondrá al lugar, incluso preparará nuestros corazones para aceptar de forma correcta lo que muestra este pasaje, lo que Él nos enseña. Y esta reflexión comienza con una pregunta bastante simple. Y es esta: ¿usted nunca ha sentido que es suficiente?
¿Usted en algún momento no se ha dicho a sí mismo, no ha dicho, creo que ya está todo bien? ¿No ha sentido en su ser de que hay una conformidad, o que tú dices, estoy conforme como estoy viviendo, cómo estoy haciendo las cosas? ¿Acaso en un momento de nuestra vida no hemos sentido esto? ¿No hemos sentido que estamos a gusto con nuestra vida, en cómo la hemos estado llevando? Yo creo que si nosotros, como no creyentes o como cristianos, hemos sentido por alguna razón de que todo está bien, de que mi forma de vida, como yo he andado, cómo hago las cosas, están bien, creo que en ese preciso momento serían de encenderse unas alarmas dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque bíblicamente nos presentan muchos ejemplos de los peligros cuando andamos y vivimos de esta manera, estando conformes, tranquilos de cómo vivimos. Un ejemplo bastante claro es de los fariseos. Los fariseos, ¿cómo andaban? ¿Cómo vivían? Conformes consigo mismos. Eran hombres religiosos, hombres que ante la sociedad judía eran hombres a seguir, ejemplos dignos, santos, puros, apartados, consagrados. Incluso en Lucas 18:10 nos presenta una pequeña parábola donde nos muestra la actitud de un publicano y la actitud de un fariseo. Y en esa parábola vemos cómo el fariseo es un hombre orgulloso, un hombre que no se humilla, es un hombre que no busca el perdón porque él considera que no lo necesita, y es un hombre que busca su propia gloria. ¿Pero por qué él actúa de esta manera? Porque él se siente conforme, él cree que está haciendo las cosas bien. Mas el publicano, que hace, se humilla y reconoce que necesita de Dios. El publicano reconoce de que su vida no está nada bien. Y es que sabe algo, incluso aquellas cosas que nosotros podemos creer y pensar que están bien, en su mayoría o casi siempre, incluso esas cosas están muy mal. Y digo esto porque nosotros a veces, como cristianos, podemos llegar a pensar de que como estoy viviendo o como estoy haciendo las cosas es suficiente y que no necesito crecer, que no necesito buscar algo más. Y quizá usted puede decir, no, hermano, yo creo que sí necesito crecer, sí necesito aprender muchas otras cosas, necesito más agradar a Dios. Pero ¿sabe algo? Usted puede mostrar un conformismo con su vida cristiana, con su vida de dos maneras. Como el fariseo, que es una manera un poco más descarada, porque él dice, no necesito más, no necesito crecer, no necesito más nada. O quizás también lo puede hacer de una manera más sutil. Y esta manera es saber que no estás viviendo de manera correcta, pero aún así, ¿sabe qué haces? Sigue viviendo de la misma manera. Sabes que no honras o no agrada a Dios con tu vida, pero a pesar de eso, no haces resoluciones en tu vida. No cambias, sigue viviendo de la misma manera. Y cuando haces esto, muestras una conformidad en cómo haces las cosas, en cómo estamos viviendo. ¿Y sabe qué hace el apóstol Pablo? Le muestra una iglesia pura, santa, extraordinaria, la necesidad constante y urgente de seguir creciendo. Pero que es la iglesia de Tesalónica, como digo, una iglesia santa, pura, digna de seguir, y a esta iglesia Pablo le dice, deben seguir creciendo. Y eso se muestra en la palabra que abundéis más y más. Esa palabra se vio en el versículo 1. El domingo pasado se expresó esta palabra. Y también la veremos en el versículo 10, cuando Pablo dice, y abunden más y más. Pablo dice, abunden más. Pablo dice, hermanos, deben crecer. Es necesario crecer. Pero dice, y más. Y cuando Pablo dice, y más, hace referencia a que deben crecer, pero deben seguir creciendo. O sea, en el presente y en el futuro, en el mañana, deben seguir creciendo. Habla de un trabajo progresivo. El apóstol Pedro también lo dijo en el capítulo 3, en el último versículo, dice a los hermanos, antes bien, hermanos, crezcan
en toda gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Nos dice que el cristiano, el hombre de Dios, está llamado para seguir creciendo y que nunca debe dejar de crecer. Por esta razón, el título del sermón de esta mañana tiene por nombre la urgencia de un crecimiento progresivo. Es urgente, es algo necesario. Es necesario crecer, buscar el crecimiento, saber de que tenemos que crecer. Pero este crecimiento debe ser progresivo. Cuando hablamos de algo progresivo, hablamos de algo que progresa, que hay algo que le favorece, algo que produce un avance, que aumenta o se desarrolla de manera constante, de manera continua. Y exactamente eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica, y que también Dios a través de Pablo, a través de su palabra, también nos dice a nosotros, nos dice, debes crecer. Y ese llamado a crecimiento, versículo 9, hace referencia primeramente al amor fraternal. Eso es lo que dice el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo dice, hermanos, no tengo que decirle nada acerca del amor fraternal. Cuando habla del amor fraternal, habla del amor entre hermanos. Recuerden, ellos eran una comunidad cristiana. Y Pablo dice, acerca de amarse unos a otros, acerca de mostrar ese amor, yo no tengo necesidad de escribir, de decir nada. Y algunas versiones dicen de que no hace falta que nadie, ni siquiera otra persona ajena a Pablo, les hablara de esto, porque ellos ya lo tenían. ¿Pero por qué? ¿Cómo estos hermanos de Tesalónica habían llegado a amarse muchísimo? ¿Cómo se logró esto? Aquí Pablo lo dice, porque vosotros habéis aprendido de Dios. Recuerden, Pablo duró en esta región de Tesalónica como mucho 3, 6 meses, que eso no es nada. Y Pablo tuvo que huir por ser perseguido. Pablo huyó porque estaba siendo seguido. Y Pablo llegó o está en este momento en Corintio haciendo frente a una vida pecaminosa de la iglesia de esta región. Pero Pablo está de ese lugar, recibe la noticia de Timoteo, y entre estas noticias Timoteo le dice a Pablo, los hermanos de Tesalónica se aman, muestra un amor verdadero. Y Pablo está en Corinto y se pregunta, pero ¿cómo es posible? Pablo está consciente de que el tiempo fue muy corto. Y la única conclusión que Pablo puede llegar es decir que Dios les ha enseñado. Dios fue. Pablo dice que estos hermanos viven en amor porque Dios se lo ha mostrado. Cuando Pablo dice, Dios le ha enseñado a ustedes, hermanos, muestra dos cosas realmente importantes. Primero, nos muestra cuál es ese amor. Si dice que Dios le enseñó a los hermanos, es porque el amor de Dios, ese amor verdadero, Dios se lo enseñó, se lo mostró a los hermanos. O sea que este amor no es un amor común. No es el amor que ustedes pueden expresar a alguien aquí en la tierra. No es un amor que nace del corazón del hombre. Y eso es lo segundo que vemos. Y realmente maravilloso entender. Y es que si los hermanos aprendieron esto, es porque era algo que ellos no tenían. ¿Se da cuenta? Yo tengo que aprender a sumar, a multiplicar y a dividir. Porque cuando yo cuando nací, no sabía eso. Tenía que adquirir ese conocimiento. Y eso también se muestra en el pasaje porque dice que los hermanos aprendieron de Dios.
Este amor que ellos tenían de unos para con otros en la comunidad cristiana no era un amor de ellos, era un amor que provenía de Dios. Y ahí cuando dice que os améis unos a otros. Pero la pregunta es, si ese amor no nace de mí o no proviene de mí, sino que nace de Dios, entonces ¿cómo es ese amor? ¿Cómo es el amor de Dios? Porque el amor de Dios es diferente al amor que usted y yo podemos expresar hacia alguien. Es muy sencillo. El amor de Dios es el amor verdadero. Dios es amor, no porque ama, sino porque el amor es parte de su carácter. Dios no es amor simplemente porque entregó a Jesucristo, no. Dios entrega a Jesucristo porque Dios es amor, ese es su carácter, esa es su naturaleza. Y el amor de Dios no es como el amor de nosotros. El amor de nosotros es un amor de ¿qué? De interés. Es un amor egoísta. Es un amor que se mueve y se muestra por intereses. Y quizás me puede decir a mí, no, pero es que yo amo y me entrego de manera incondicional hacia mis hijos, hacia mi familia. Pero ahí está, nuevamente lo que estoy diciendo es algo de interés. Estás hablando de algo que es tuyo, mis hijos, mi familia. Y por eso la estás amando. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor incondicional. Es un amor verdadero. Es un amor que lo entrega todo sin esperar nada a cambio. Pero la pregunta es, ¿cómo los hermanos o de qué forma ellos aprendieron esto de Dios? El pasaje no lo muestra, no nos lo dice. Pero quizás otros pasajes de esta carta nos muestran un poco de luz para poder entender cómo llegaron a aprender este amor de Dios. Por ejemplo, el capítulo 1 nos dice que ellos recibieron la palabra de Dios. Dice que con poder del Espíritu Santo. Y después el capítulo 2 nos dice que ellos recibieron la palabra de Dios como lo que es, como palabra de Dios, según es en verdad. Y dice que esta palabra obra en vosotros. Dice versículo 13, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo no tuvo el tiempo para estar ahí, animarlos, un tiempo suficiente para guiarlos, para aconsejarlos, fortalecerlos, porque era una iglesia joven, necesitaba de esto. Pero sí Pablo dejó algo que era realmente suficiente. Esto suficiente fue la palabra de Dios. Usted para llegar a conocer este amor, el amor de Dios, y a aprenderlo o adquirirlo, primero a través de la palabra de Dios. Ellos tuvieron la palabra de Dios, ellos la tuvieron ahí. Pero segundo, usted conoce el amor de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es la mayor expresión de amor de Dios hacia el hombre, aun cuando Dios eternamente ha amado al ser creado. El amor de Dios, como dice Juan 3:16, es de tal manera, es grande, es sorprendente, es extraordinario e ilimitado que Dios que entregó a su Hijo unigénito. Se da cuenta, es un amor de sacrificio, es un amor de entregar, de dar. No es un amor egoísta, fantasioso, orgulloso. No lo es. Y Pablo le dice, hermanos, ustedes han aprendido de Dios esto. Ustedes han aprendido a amar de manera correcta. ¿Por qué? Porque ese amor es el amor de Dios. Y creo que nosotros deberíamos meditar mucho en este segmento. Porque nosotros a veces creemos y pensamos que amamos. Usted puede llegar a pensar de que usted ama a su hermano, a aquel que está sentado a su lado, y decir, sí, yo lo amo. Yo lo amo a él. Incluso pensar de que lo ama de manera correcta. Pero haz algo, coloca el amor de Dios a un lado y coloca la expresión de tu amor. Y date cuenta si la expresión es la misma, si se mueve
con el mismo propósito de beneficiar al que está a tu lado y no buscar tu propio beneficio. Haz esto. Te darás cuenta que quizás esa expresión de amor no es el amor de Dios. Es el amor que cualquier hombre puede dar. Porque recuerden, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios pudo imprimir en el hombre ese atributo comunicable de amor, pero el pecado destruyó y acabó todo. Esa imagen que está en ti de Dios, el pecado la destruyó. Pero ahora, en el Señor, en su gracia, se nos es permitido dar este amor, el amor de Dios. Pero quizás la otra pregunta sería, ¿cómo yo puedo obtener? ¿Cómo puedo obtener ese amor? Ya hablamos de los medios. La palabra, Jesucristo. La palabra nos muestra cómo Dios ha mostrado su amor siempre para con el hombre, un Dios personal que busca relacionarse con el hombre. Pero ¿qué es lo que hace realmente falta para que ese amor alcance nuestras vidas y que nosotros podamos impartirla o darla a los demás hombres? Para poder tener este amor debe haber un nuevo nacimiento. Debemos nacer de nuevo. Cuando hablo de nacer de nuevo, hablo de la sola obra que puede hacer el Espíritu de Dios en la vida del hombre para darle vida a algo que no tiene vida. Hago referencia al Espíritu de Dios que comienza a regenerar, comienza a dar vida a aquella planta o aquel árbol que está totalmente seco. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Eso solamente lo hace Dios. Y cuando comienza el Espíritu Santo a cambiar, a dar vida al hombre, ahora el hombre está capacitado y apto para poder dar el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Romanos 5:5 lo dice. Romanos 5:5 dice una gran verdad. Y dice que el amor de Dios, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero ¿por medio de quién? ¿Por quién? Dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Usted quiere tener este amor? Expresar este amor hacia su prójimo, hacia su hermano. Tiene entonces que tener el Espíritu Santo. Tiene que el Espíritu Santo de Dios derramar ese amor sobre su vida. Primer paso, nacer de nuevo. Pero también en muchos casos es necesario de que en nuestros corazones sean sanadas muchísimas heridas. Un hombre de Dios decía de que la manera en cómo tú fuiste criado, quizás tus padres no mostraron un amor paterno correcto, incluso quizás eres huérfano o tuviste una muy mala experiencia en tu niñez, o quizás has sido afectado por la manera como quizás tus parejas pasadas, no sé, alguna experiencia te ha afectado. Ya comienzas a ver de que el concepto, la definición de amor comienza a destruirse muchísimo más. Y este hombre decía, estas experiencias o la forma como el hombre vive afecta grandemente la manera como el hombre se relaciona con Dios. Lo afecta. Y si usted no ama realmente a Dios, mucho menos podrá amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo usted lo está viendo, pero a Dios no lo ve. Eso es lo que dice Primera de Juan. Si tú no amas a tu hermano, no has conocido a Dios. Porque a Dios no lo vemos, pero a tu hermano sí lo ves y aún así no lo estás amando. ¿Te das cuenta? Hace falta de que nuestros corazones sean sanados de todas esas heridas. Porque quizás él le puede decir, ¿pero qué debes amar? Pero tú puedes decir, ¿pero cómo amo si yo no sé cómo amar? O sea, el concepto, la definición de amor que yo tengo, quizás no sea el correcto. Y ahí cuando yo os he dicho muchísimas veces, en muchas ocasiones, de cómo tú vas a dar algo que no tienes. Vaya usted, no sé, a una carnicería y pida un pan, a ver si se lo van a dar. ¿Qué le van a dar?
creo que con mucho le pueden dar un insulto. ¿Usted qué hace aquí? Este no es el lugar correcto. Tienen que ir a una panadería, esto es una carnicería. Creo que eso a mí me pasa muchísimo. En que muchas veces se demanda, pero la razón es, o éramos ver si tenemos eso que se demanda. Y el apóstol Pablo le demanda a los hermanos, crezcan en amor, porque ellos lo podían dar, porque ellos eran hijos de Dios. Ellos habían experimentado un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo había derramado ese amor en sus corazones y por lo tanto podían dar eso que Pablo estaba demandando. Aquí dice, Dios enseñó a ellos. Creo que muchas veces Dios trata de enseñarnos a cómo debemos amar. Nosotros a veces nos quejamos y decimos, Señor, pero ¿por qué me pones tan malvado, jefe? O sea, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué me permites a veces relacionarme con personas que son totalmente desagradables, son insoportables? Y a veces oramos a Dios, Señor, cámbiame de grupo, Señor, cámbiame de profesor, de jefe, no sé, Señor, haz algo. Pero a veces nos damos cuenta de que Dios mismo permite esas situaciones críticas, difíciles, para tallar nuestra vida, para que nosotros comenzamos a ejercitar y a mostrar el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor paciente, todo lo soporta. Es un amor que ama y se entrega incluso por aquel que es tu enemigo. Ese es el amor de Dios. Y Dios trata con las situaciones de la vida, enseñarnos y mostrarnos ese amor, y nosotros nos quejamos. Yo creo que Dios quiere mostrarnos a través de este pasaje de que necesitamos amar, pero amar con el amor de Dios. Pero en este pasaje se muestra algo extraordinario, algo sorprendente. No sé si se podrá ver en otra carta. Lo que se muestra sorprendente y maravilloso es que Pablo exhorta, pero después elogia. Dice, hermanos, crezcan, pero ustedes lo están haciendo, nada más sigan creciendo. Eso es lo que muestra el pasaje, porque mira lo que dice el versículo 10. Y dice, y también, ¿qué dice? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Se da cuenta, dice, ese amor que ustedes tienen, un amor verdadero, porque ese amor se ha esparcido. El amor de los hermanos de Tesalónica no se quedó en cuatro paredes, no. Ese amor fluyó, se derramó. Y dice, porque este amor se ha esparcido por toda Macedonia. Pero mira lo que hace el apóstol Pablo. Segunda parte del versículo 10 dice, pero os rogamos, hermanos, os rogamos que abundéis en ello más y más. Piense por un momento. Pablo le dice esto a esta iglesia. Una iglesia que nosotros debemos ver y seguir. Y aún así Pablo le dice, hermanos, deben seguir creciendo en el amor. Ahora yo me hago la pregunta, ¿qué piensa usted que Pablo le diría a la iglesia de este siglo, el siglo XXI? ¿Qué cree usted que Pablo le diría a esta iglesia? ¿Qué cree usted que Pablo le diría a su vida? ¿Qué cree que Dios le estaría diciendo a nosotros en el presente? ¿Está bien? Wow, ese amor es el correcto. No crezcan más. No, lo contrario. Si Pablo le dijo a una iglesia santa, pura, irreprensible, que debía crecer, nosotros entonces tenemos una necesidad mucho mayor de crecer en el amor. A mí una vez me pasó algo que quizás le pueda suceder a usted, no sé. Y lo diré a modo de ilustración, para poder entender por qué necesitamos crecer en el amor. Yo nací en un hogar donde mis hermanas, incluso mi padre, no era muy alto. Y yo era pequeño, era un niño, por lo tanto, haga la redundancia, era pequeño. Pero yo comencé a crecer, comencé a desarrollar
Y mi madre y mi hermana me decían, Jesús, eres alto. Y wow, yo me sentía grande y decía yo, sí, soy alto. Veía a mi madre, a mis hermanas y eran mucho más pequeñas. Y yo decía, sí, soy alto. Pero sucedió algo. Yo comencé a ir a unas prácticas de básquet. Y cuando fui a la práctica de básquet, yo fui orgulloso y entendido diciendo yo soy alto, o sea, puedo jugar básquet. Muy tranquilo, muy confiado fui a la práctica. Pero vi algo que me sorprendió. Y lo que vi fue que yo pensaba y decía yo soy alto, pero cuando fui a ese club de básquet vi a hombres muchísimo más altos que yo. Y ya eso de decir yo soy alto, soy grande, se desvaneció. Entonces yo dije, no, yo no soy alto, me han engañado. O sea, lo que he creído por mucho tiempo no es una realidad. No soy alto, realmente no lo soy. Incluso a veces iba en un autobús, se veía personas que pegaban del techo y yo decía, yo no soy alto. Y después de esta práctica, yo llegué a casa y mi madre me vio y se dio cuenta de que no estaba hablando o actuando de manera como acostumbradamente lo hacía. Y me pregunta, Jesús, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa? Y yo le dije, lo que sucede es que no soy alto, necesito crecer. Y me hace pensar, pero ¿por qué hay que crecer si ya eres alto? Yo le dije, porque es que he visto que realmente no soy alto. O sea, yo me he visto humillado porque he visto a personas que son más altas que yo. Y la ilusión que yo tenía en mi mente de que yo era el alto o era muy alto, ya no existe. Me di cuenta de una realidad. Y yo creo que también nosotros necesitamos darnos cuenta de una realidad en nuestras vidas. Y es que si tú crees o piensas de que la muestra de tu amor es suficiente, de que está bien, que no necesita crecer, entonces acércate a la palabra de Dios y ve el ejemplo de Cristo. Muestra la vida de entrega, muestra el verdadero amor. Y pregúntate, si tu amor es del mismo tamaño o de la misma magnitud que el amor que Cristo mostró por ti. Yo creo que si realmente ves y entiendes el amor de Dios, te vas a sentir humillado. Tú vas a decir, yo realmente no amo. El amor no es comparable al amor de Dios, el amor que Cristo mostró por mí. ¿Y sabe qué encendió eso en mí? Eso de darme cuenta de que no era muy alto. Encendió en mí un deseo en crecer. Le decía a mi madre, le decía, mamá, yo quiero crecer más. Quiero seguir creciendo. Y yo no sé en verdad si será posible, porque ya este año cumplo 21, si el Señor lo permite. Y creo que los hombres crecen hasta los 23 años, 22, no sé. No sé si es posible en verdad, si pueda crecer más. Pero lo que sí es posible para usted, si es hijo de Dios, si es creyente, es crecer en amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios mora en su corazón. Eso es lo que hace falta. ¿Sabe qué hace falta? De que tu vieja naturaleza, venga a menguar, venga a ser menos, para que el amor de Dios se manifieste y se muestre más. Yo no sé si pueda crecer, hablando de tamaño, pero nosotros sí podemos crecer si tenemos el deseo de crecer. ¿Se da cuenta? Si quiere crecer, usted va a crecer en amor, pero lo contrario no va a suceder. Por lo tanto, es necesario que al contemplar el gran amor de Dios, el infinito amor de Dios, en nuestros corazones se enciende ese deseo también a crecer, a alcanzar ese amor. Yo últimamente he tratado de aprender a usar un programa, se llama Photoshop, no sé si algunos lo conocen.
Este programa Photoshop es para editar imágenes. Y lo curioso que vi del programa es que siempre se usan capas. Como que usted coloca una hoja encima de otra. Son capas. Y si usted coloca, por ejemplo, una imagen y sobre la imagen coloca otra capa y esta capa es de color negro, usted la coloca ahí, la imagen que está detrás de esta capa que es negra no se va a ver, porque el color negro no permite que visualmente se vea, pero la imagen está ahí. Pero el programa te da una opción de que la opacidad se disminuya. O sea, permite que esta hoja negra sea translúcida. Permite que este color negro, que de por sí es muy oscuro, se vaya siendo un poquito más transparente. Y cuando tú haces esto, ¿sabes qué sucede? Comienzas a ver la imagen que está al fondo. Y Dios busca de nosotros que hagamos lo mismo. Que nuestra vida, que mi yo venga a traslucirse. Que mi yo y mi naturaleza venga a menguar, disminuya cada día más para que la imagen de Cristo se muestre en nosotros. Pero esto, ¿sabe qué significa? Sufrimiento. Esto requiere sacrificio. Por lo tanto, y por esta razón, el amor de Dios, el amor de Cristo no lo puede mostrar cualquier persona. Requiere de entrega, de sacrificio, significa sufrimiento. Y muy pocos están dispuestos a sufrir por el bien de otros. Pablo, en la segunda parte de este pasaje, con esto estaríamos como terminando, debido a que la última estructura del mismo, que venía siendo a partir del versículo 11 hasta el versículo 12, veremos que este llamado a crecer, a abundar, a vivir una vida que agrada a Dios, va de lo interno, hablando de la iglesia local aquí entre hermanos, pero también va hacia afuera. Pablo hace referencia a que debemos agradar a Dios dentro de la iglesia, pero también afuera. ¿Sabe algo? Muchos creyentes o personas que profesan la fe cristiana viven una vida religiosa. ¿A qué me refiero a una vida religiosa? Viven, digamos, según los lineamientos correctamente dentro de la iglesia local. Cuando van a la iglesia, cuando hay una actividad en la iglesia, pero quizás en sus hogares o en su comunidad son un desastre, viven una vida desordenada. Pues déjeme decirle que Pablo confronta una vida como esta. Pablo, en el pasaje que hoy estamos exponiendo o estamos escuchando, nos muestra la necesidad de agradar a Dios, de crecer, tanto adentro de la iglesia, pero también afuera. Hace referencia, versículo del 9 al 10, hace que el amor fraternal, el amor entre hermanos, se da cuenta, amor dentro de la iglesia, los hermanos en Cristo. Pero después, a partir del versículo 11, va a hablar acerca del testimonio, de la vida correcta que debemos vivir ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de trabajo, ante toda persona que esté más allá de una iglesia. Personas que aceptan o no aceptan de cierta manera la verdad del Evangelio. Hablamos de incrédulos. Pero Pablo da hincapié y resalta la importancia de cómo vivimos incluso allá afuera. Yo he escuchado personas que dicen: lo que digan los no creyentes, los incrédulos, a mí no me importa. ¿Por qué me debe de importar? Y digo que sí debe importar mucho. Porque recuerde que si usted es cristiano, usted viene a ser embajador, representante del reino de los cielos. Y según la manera como usted vive y ande allá afuera, la reputación del Evangelio, de la verdad del Evangelio, puede ser muy grande o puede caer por el piso. Y ahí cuando Pablo le dice: hermanos, tengan cuidado, hermanos, a cómo viven y andan.
Dice el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera como os hemos mandado. ¿Se da cuenta? Todo lo que aquí Pablo hace referencia a una vida fuera de la iglesia local. Pablo dice, os ruego, hermanos, haciendo referencia a lo necesario de lo cual Pablo estaba pidiendo. Y Pablo hace un ruego primero para que ellos abunden en amor, primera parte del pasaje, y ahora para que busquen tranquilidad, para que se ocupen de sus negocios y trabajen con sus manos. Uno ve esto, busquen tranquilidad, ocúpense de sus negocios, trabajen con sus manos, y uno quizás no puede entender, ¿por qué se los dice? ¿Qué está sucediendo? En la segunda carta de Tesalonicenses, que con el favor de Dios también será expuesta, podemos ver quizás unos indicios o algunas muestras de por qué Pablo le pide a los hermanos que anden de manera tranquila, de que se ocupen de sus negocios y que trabajen con sus manos. En el capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, Pablo hace referencia del versículo 11 al 12. Miren lo que dice. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan de manera desordenada, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ya lo que dice este pasaje quizá puede dar más luz a qué se refiere el apóstol Pablo en este pasaje. Pablo le dice primero a los hermanos, hermanos, busquen tener tranquilidad. Y esto, quizás de buscar tranquilidad, hace contraste a la manera como ellos quizás están viviendo, algunos de ellos. Ellos están viviendo de manera desordenada, de manera incorrecta. Esto también se muestra cuando Pablo dice, y ocuparos de vuestros negocios. Aquí uno dice negocios, ¿qué es esto? Usted busca otras versiones y hace referencia a que se ocupen en sus asuntos. Y el capítulo 3 dice de que ellos se están entremetiendo entre lo ajeno. En pocas palabras, Pablo le dice a estos hermanos, no anden de ociosos. Hermanos, le dice, no anden chismeando, dejen el chisme. Eso es lo que Pablo está diciendo a estos hermanos. ¿Por qué razón? Según Tesalonicenses también lo muestra. Porque ellos eran cristianos, recuerdan, eran creyentes. Y como cristiano, como todo cristiano, tiene una esperanza. Y esta esperanza es ¿cuál? La venida del Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? Muchos de estos hermanos habían hallado en esta venida del Señor Jesucristo la mejor de las excusas para no trabajar. Para dejar su trabajo y decir, bueno, pero que si Dios viene, esperamos su venida, pues ¿para qué vamos a trabajar? Y muchos tomaron esta posición. Ya va, tengo que trabajar el lunes, pero y si Dios viene el lunes, pues ¿para qué voy a trabajar? Aquí no deja eso. No, si yo voy con el Señor, ¿para qué voy a hacer esto? Se da cuenta, ese es el error que ellos estaban cometiendo. Y Pablo le dice, no hermano, no hagan esto. Porque cuando usted vive una vida de ocio, cuando usted no trabaja, cuando usted no tiene una vida de productividad, de busca hacer el trabajo, de proveer a los suyos, de mantenerse siempre ocupado, lo contrario a no hacer esto es andar de manera desordenada. O si no, quizás en su comunidad podrá ver ejemplos de esto. Personas que dependen de una pensión, personas que dicen, ¿para qué iba a trabajar? Depende de los bonos. Y pregúntese usted, ¿qué hace esa persona con su tiempo de ocio? Esa gran cantidad de tiempo, porque es que no trabajan, ¿qué hacen ellos? Se entremeten en lo ajeno, se meten en problemas, andan en una vida de ociosidad. Y es que la vida de ocio, lo que nos lleva, o siempre lleva, es hacia el pecado. Siempre lo hace. Entonces nosotros muchas veces pensamos o creemos de que el trabajo es una consecuencia del pecado. Pero déjeme decirle que no es así.
Antes de que Adán y Eva desobedecieran al Señor, Adán se dice que era corona, o sea que él gobernaba la creación. Y esto de gobernar es igual a trabajo. Incluso Adán le colocó el nombre a cada animal, y eso requiere trabajo. Dios se nos dice de que por 6 días trabajó, creó. Se da cuenta, trabajó, actividad, verbo, acción. Y el 7º día descansó. ¿Y qué hace Dios cuando le demanda a su pueblo? Le demanda lo mismo. Trabaja en 6 días y descansa en 1, el 7º día. ¿Eso usted cree que Dios va a consentir una vida sin trabajo o una vida de ocio? Pablo dice no. Dios no está agradado con eso. Porque Dios trabaja, su Hijo trabaja, el Espíritu Santo trabaja y actúa en nosotros, y nosotros también tenemos que trabajar. El llamado es ese. Y por eso Pablo le dice: vivan en tranquilidad, tranquilamente, en paz para con todos, no busquen problemas, ocúpense de lo suyo. Y también dice: y trabajen con sus manos. Dice: de la manera como os hemos mandado. Pablo, cuando estuvo allá, se los dijo. Incluso Pablo dice en la segunda carta de Tesalonicenses, y dice: hermanos, nosotros le dimos un ejemplo. Nosotros trabajamos de día y de noche. ¿Pero por qué? Porque querimos o nos plació. No, él dice, para darle ejemplo a ustedes. Porque nosotros, como ministros del Señor, si no era digno el ser sustentado por ustedes, porque la palabra del Señor dice que el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero Pablo dice: yo no hice eso. Yo no esperé que ustedes me sustentaran o me proveyeran para mis necesidades. No, él dice: no lo hice, aunque se me ha permitido. Él dice: yo no lo hice, ¿sabe por qué? Para darle ejemplos a ustedes a cómo debían vivir. Porque Pablo estaba consciente. Pablo se había dado cuenta de que muchos hermanos no estaban trabajando. Se habían excusado a través de la esperanza para dejar sus quehaceres. ¿Por qué Pablo pide esto? ¿Por qué Pablo demanda esto? Versículo 12 lo dice, y con esto terminamos. Dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Primera razón, para que anden de manera correcta, para que den testimonio de la fe allá afuera. Última razón, y también importante, para que no tengáis necesidad de nada. Pablo dice, en la segunda carta también lo dice: el que no trabaje no come. Así de simple. Si usted no quiere trabajar, pues no come entonces, porque el que come es porque trabaja, o así debería ser. Y ahí cuando Pablo dice: si ustedes trabajan, se ocupan de sus asuntos y trabajan de manera sosegada, de manera tranquila, usted no va a tener necesidad de nada. Y muchos otros pasajes como Colosenses hace referencia, incluso en Efesios, dice Pablo a los hermanos de Efesios, dice: hermanos, el que antes robaba no robe más, trabaje. Y dice: para que suplan sus necesidades, y segundo, para suplir o ayudar a los que necesitan también. Dese cuenta, hermanos, de que el Señor nos ha diseñado para trabajar. Este cuerpo, nuestro cuerpo, es una máquina. Es un instrumento de trabajo. Por lo tanto, debemos andar y vivir de esta manera. Póngase a pensar, ¿usted qué hace con su tiempo de ocio? ¿Para qué lo usa? Dese cuenta de que si hay algo que no se puede recuperar, jamás y nunca es el tiempo. Quizás usted ayer perdió una cierta cantidad de dinero, pero quizás mañana la puede obtener, la puede recuperar de alguna manera, pero el tiempo no se puede recuperar. Piense en el ayer y pregúntese: ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿En qué ocupé mi tiempo? Se da cuenta que quizás perdió el día de ayer, pero se da cuenta de que el día de hoy no lo puede recuperar. Pero si algo sí podemos hacer, hermanos, es que con la palabra de Dios, que la palabra de Dios venga a ser para nosotros como unos anteojos para poder vivir y andar en esta vida de manera correcta, agradando y glorificando y honrando a Dios con nuestras vidas.